Bloque 1, presentación Jonel Adriel, introducción a lo que vamos a hacer. Bien, hoy tengo el placer de presentarle Jonel, el más joven terapeuta akáshico, apodado el filósofo, y Adriel, el técnico. De aquí nació Filotec, es decir, el filósofo y el tecnólogo. Lo que vamos a hacer hoy es aprender y comprender y descubrir también, sobre todo, lo que es la evidencia akáshica a nivel orgánico, es decir, qué es esta máquina que hay en esta mesa y que entra en esta caja. Es importante señalar, lo contaré después por qué, y cuáles son las grandes ventajas de la evidencia akáshica, y obviamente vamos a ver cómo practicarla, porque se supone que ya tiene esta máquina en su casa para poder utilizar bien la grabación de hoy. Bloque 2, origen de la evidencia akáshica. Hace varios años, varias décadas en realidad, Jonel, yo investigué todos los medios de evidencia que existen, el I Ching, el tarot, la astrología, etc. Y todos, absolutamente todos, carecían de una profundidad. Pocos permitían de tener una gran envergadura de medio de indagación, o estaban extremadamente limitados, o probablemente venían de milenios atrás o de siglos atrás. Y hay una regla que se llama la entropía. Cuando una técnica ha sido revelada hace siglos o milenios a algún profeta o gente evidente, esta técnica se transmite de generación en generación y hay una entropía, es decir, cada uno agrega un teléfono descompuesto, pierde fragmentos del conocimiento, y podemos decir que hoy en día de las técnicas antiguas nos ha llegado apenas el 3 por 1000 de los verdaderos conocimientos revelados al inicio. Tal vez no es tanto así en la Cábala judía, por la gran tradición que tienen de respetar todos los elementos del texto sagrado, pero es verdad en general por todas las antiguas técnicas. Ocurre que trabajando con los registros akáshicos, que es la memoria central del universo, yendo en un lugar que es la fuente de todo el conocimiento, pudimos reconstituir los protocolos verdaderos de lo que es la percepción multidimensional. Lo que llamamos la evidencia akáshica por su origen, es decir, los registros akáshicos, hoy en día deberíamos llamarlo la visión multidimensional porque es mucho más cerca de la realidad de la física cuántica. En realidad, solo la física cuántica puede explicar lo que vamos a ver hoy. Yo reconozco que antes de llegar a esta máquina, que es apenas la tercera generación, hubo una larga historia. Las primeras máquinas de evidencia estaban totalmente distintas persona por persona. Me recuerdo de algunas que tenían, por ejemplo, un recipiente lleno de una arena consagrada con fuego, con varios objetos. Otros tenían un tanque completo de barro, con objeto invisible debajo del barro. Muchos tenían telas, objetos esculpidos de yeso y todo fue la primera generación. En realidad, observando los efectos sobre los alumnos de la primera generación de material, pude extraer los algoritmos, es decir, las operaciones repetitivas que había que hacer, y lo importante finalmente no era tanto cambiar la forma. Llegamos a la segunda generación, que eran máquinas talladas en dos planchas de madera de un formato de 30 centímetros sobre 21, sobre 5 centímetros de espesor, y el alumno manejaba las manos, acariciaba la superficie de la máquina, podía tener una vela, etcétera, etcétera. Llegamos a pedir de los alumnos a una tercera generación, depurando cada vez más, desde la aparición de la impresora 3D, pudimos llegar a esta generación que tiene una gran ventaja. Es una máquina desarmable que entra en esta caja, es decir, se facilita muchísimo el transporte. ¿De qué se compone? De piezas sueltas, por ejemplo esta con este honguito de plástico, este puentecito aquí, otro puente, 3 pilares de tamaño distinto que están aquí y una pieza también suelta. Tenemos entonces varias piezas sueltas y una base fija. Recuérdense de este dato. Obviamente, vos mismo me preguntaste, pero ¿hay una generación después? Sí, la hay, está en preparación. Es una generación exclusivamente de software
un tipo de videojuego para desarrollar los insights, desarrollar esta visión multidimensional en forma totalmente digitalizada y lo más probable es que va a aparecer en un tiempo en forma de aplicación descargable en celular. ¿Y quieres saber si hay una quinta versión? Supongo que sí, ok. La quinta versión para dentro de unos años va a ser una forma de entrenamiento autohipnótico, es decir, creación en nuestro cerebro de microprogramas que funcionarán automáticamente, reemplazando tanto el software como esta máquina de tercera generación, para que podamos crear todo un sistema interno en nuestro cerebro que sea directamente conectado a los registros akáshicos para poder investigar. Claro que vamos a dedicar un largo rato a explicar lo que puede hacer esta máquina en realidad. Básicamente podemos decir que una máquina de evidencia akáshica o de percepción multidimensional es una máquina que amplifica la percepción humana a nivel energético y frena la percepción de las energías externas. Es decir, las energías del universo funcionan a gran velocidad supralumínica, infraenergía. En el hombre tenemos energía burda, extremadamente lenta. Hablamos en segundo, en minuto, millonésimo de segundo, y de todo modo es demasiado lento. Todas las energías del universo, de las que nos interesan, son energías que funcionan a velocidad supralumínica, es decir, más veloz que la velocidad de la luz. Y en el ser humano existe un solo elemento que tiene esta capacidad. Este elemento es el ser bioenergético que vos estudiaste desde tus 12 años, antes de ser vidente akáshico. El ser bioenergético es una organización humana que es compuesta de kundalini, lo que va del coxis al cerebro, a través de la médula, los nadis, 72.000 nadis que recorren el cuerpo, se ramifican hasta alcanzar cada célula del hombre. Los chakras es una concentración de nadis encima de los plexos, de aquí ellos son responsables de la psicología, los nadis son responsables del cuerpo y la kundalini es responsable del espíritu. Estos tres elementos reconstituyen el hombre. Obviamente hay más órganos en el ser bioenergético, los conoces de memoria. El tercer ojo, que percibe el mundo invisible, el cuarto, que actúa en el mundo invisible, el Antakanara, una palabra sánscrita que es un puente que va de estos dos ojos energéticos hacia la glándula pineal, la cual se encuentra en este cruce en el cerebro. Y la glándula pineal es el órgano esencial porque es el que frena las energías cósmicas y acelera las energías del hombre, y es el lugar donde lo espiritual se puede convertir en material y viceversa. Adentro de la glándula pineal se encuentra el cerebro de uno de los 18 cuerpos, que el ser bioenergético mismo tiene su centro en este lugar. Y a partir de este aparecen otras cosas que veremos más adelante, los 4 fetos, los 18 cuerpos, que son esenciales para explicar el hombre en todos sus aspectos. Tenemos las capas de Mamushka, es decir, la historia del hombre que crece capa tras capas. Cada 3 días y 3 noches se fabrica una capa más desde el nacer hasta el perecer, y en esta capa se graba todo lo que es abstracto, energético, espiritual, todos los mensajes del cosmos, todo se graba en este lugar, las famosas capas de Mamushka. La historia humana, la historia individual está en las capas de Mamushka. Los problemas, las neurosis, están en la capa de Mamushka. Los aprendizajes abstractos de la escuela o de la vida están en las capas de Mamushka. Y este ser bioenergético, que también tiene 7 niveles de realidad, este ser bioenergético que sale de nuestro cuerpo durante la fase de sueño paradójico, viaja en el universo y aprende la equivalencia de 300.000 días de nuestro cuerpo físico cada noche. Es decir, que cada noche nuestro ser bioenergético aprende 800 años del cuerpo físico, una masa de datos totalmente imposible de clasificar, y todo se encuentra en las capas bioenergéticas que se llaman capas de Mamushka. Es muy importante recordarse de porque esta máquina es el mejor medio de indagar en estas capas de Mamushka precisamente. Los 7 planos de la realidad, último constituyente, es algo extraordinario este concepto, porque la evidencia akáshica es la única que permite ir a navegar en estos planes que van desde el plano divino hasta el bioenergético,
pasando por el plano akáshico, el plano de relación de poder, etc. Es el único medio, es esta máquina, que permite indagar en forma diferencial entre estos 7 planos. ¿Por qué? Vale la pena que lo diga ahora, por tal vez primera vez. La videncia akáshica o la visión multidimensional permite desdoblar el tercer ojo en 7, multiplicarlo, hacerlo aparecer como en 7 ojos distintos, cada uno especializado en mirar uno de los 7 planos de realidad. Esta es la base del secreto de estas máquinas. El entrenamiento que recibe el vidente akáshico o el terapeuta akáshico es aprender a desdoblar su tercer ojo, permitir de examinar los 7 planos de la realidad. Si observamos el hombre físico, el hombre neuronal, él tiene apenas 5 sentidos. El hombre bioenergético tiene 60. El hombre neuronal está limitado a la percepción del mundo de 3 dimensiones. Mira una esquina de tu casa y tú ves las 3 dimensiones. El hombre bioenergético, sin desencarnarse, puede navegar en 22 dimensiones. Estoy diciendo que nuestro sistema sensorial normal nos encierra en la prisión del mundo tridimensional. Los 60 sentidos del hombre bioenergético nos abren la puerta del cosmos. Aquí es la gran diferencia entre neuronal y hombre bioenergético. Y estos millones de datos, ¿dónde se almacenan? También en las capas de Mamushka. Lo que pasa es que ningún ser humano podría procesar este. Significaría que cada mañana tú tendrías que conectar tu cerebro a 300.000 computadoras para recibir todos los datos almacenados. El día siguiente otros 300.000 y al cabo de varios días el planeta estaría cubierto completamente por computadoras y no podrías interconectarlas entre ellas. Este es lo que aporta el ser bioenergético al hombre y es precisamente el campo de trabajo de la videncia akáshica. Globalmente este es la videncia akáshica. Podemos indagar el hombre a nivel bioenergético, podemos indagar el universo a nivel energético, podemos indagar el mundo de la potencialidad, podemos indagar todo, pero no podemos saber qué hay, por ejemplo, en tu bolsillo, dónde olvidaste tus llaves, porque no permite indagar los objetos materiales. Reconozco que la radiestesia es mucho mejor ubicada para encontrar las llaves que olvidaste en tu casa, es cierto, pero la radiestesia no permitiría descubrir cuál es el impulso que te obligó a olvidar las llaves. Hay una mirada de alguien maleante sobre tu llavero con intención de atacar a tu casa. Adentro del metal de estas llaves hay algo de metal maldito por alguna brujería antigua. La radiestesia no podrá, ningún medio de evidencia podrá decir y la evidencia akáshica va a poder decirlo. Estoy diciendo entonces que estamos frente, en esta tercera generación, a una máquina de ampliación de la conciencia y de incorporación de los 60 sentidos que tenemos. Bloque 3, aplicación de la evidencia akáshica a las medicinas alternativas. Cuando uno me pregunta en general, ¿y a qué puedo aplicar esta máquina? Vamos a suponer que ya aplicaste las técnicas de este curso, de este fascículo, que ya tienes tu máquina activa, que ya sabes cuáles son las percepciones tuyas, que significan sí o no, etc. Lo vamos a ver a lo largo de este curso. Y viene la gran pregunta, claro, yo he logrado amplificar completamente mi sistema de percepción. Claro, yo puedo entrar en el mundo de las energías, maravilloso, bien. Sí, yo sé cómo analizar, comprender, puedo deducir, es excepcional. ¿Y a qué la aplico ahora? Es la gran pregunta a la cual vamos a empezar a contestar. En general, la gente que estudia la visión multidimensional son gente que ya están interesados por las medicinas alternativas, por ayudar a su prójimo, ver cómo podemos utilizar las energías. Entonces voy a contar algunas aplicaciones de las medicinas alternativas, pero hay algo que todos deben recordarse, empezando por vos, que es el territorio de trabajo de la terapia akáshica y de la evidencia akáshica es un territorio que se define así. Cada vez que encontramos energía mental que pueden manejar energías, esta es una tecnología que podemos agarrar y meter adentro de la terapia akáshica. La terapia akáshica puede sumar todas las técnicas existentes en el mundo donde la mente trabaja con energía. Yo voy a citar algunas sencillas. Que hablemos de yoga, de tai chi chuan, de reiki,
de control mental, que hablemos de hipnotismo, que hablemos, por ejemplo, de acupuntura. Vamos a tomar este caso que va a parecer totalmente aberrante a los acupunctores que nos van a escuchar. En todos estos casos, la mente humana trabaja con energía. Y ahora comprendes por qué yo decía, no hay nada más cuántico que la evidencia akáshica, que la visión multidimensional en realidad. Estamos muy lejos de la tirada de tarot de antes. Vamos a ver por qué digo esto. Imaginamos un acupunctor. Muchos acupunctores ya tienen esta máquina de evidencia, ya están trabajando con ella. Imaginen un paciente que está a 10.000 kilómetros del acupunctor. Bien. El acupunctor no puede testar el pulso del paciente ni por Skype, en realidad, y el paciente no puede hacerlo él mismo. No podemos imaginar que un acupunctor diga al paciente, mete tu dedo aquí y clava una aguja aquí, sería aberrante. No conozco ningún acupunctor que se arriesgaría a hacer esto. Tal vez decir, masajea un poco este punto con tu dedo, tal vez la acupuntura, pero no la acupuntura misma. Bien. ¿Qué puede hacer entonces una persona que no es acupunctor profesional, pero que tiene esta máquina, o a fortiori alguien que es acupunctor profesional? Tener la lámina completa del cuerpo humano con todos los meridianos, todos los puntos expresados en chino, y con esta máquina empezar a preguntar si el meridiano tal tiene deficiencia, si el meridiano tal necesita dispersión o dinamización, etc. Y gracias a la máquina va a poder detectar progresivamente el meridiano y el punto exacto donde él tendría que clavar una aguja o varias agujas sobre varios puntos. Bien. El problema es la máquina percibe verdaderamente el estado energético de un paciente del otro lado del planeta o en la luna si quiere y sin necesidad de examinarlo, solamente conociendo el nombre completo del paciente, que parece aberrante. Entonces podemos detectar con la máquina todas las variaciones energéticas de una persona en cualquier lugar del mundo. 1. 2. Es tan preciso que podemos definir el punto exacto que necesita dispersión o dinamización o el meridiano deficiente. Punto 2. Y ahora se divide en dos. Un terapeuta akáshico entrenado ya aprendió a hacer velas de bioenergía, vos las conoces bien, las hiciste mucho, y sabe que puede tener, por ejemplo, velas de meridiano, donde puede trabajar los 14 meridianos separadamente, juntarlo en un mismo velón y hasta hacerlo en un velón eléctrico mismo, es decir, poder bautizar un velón eléctrico, es decir, una luz intermitente con varias columnas de símbolo alrededor, del otro lado de la pared, y bautizarlo con el nombre del paciente y va a trabajar globalmente los 14 meridianos. Este lo haría un terapeuta akáshico. Pero el acupunctor mismo, ¿qué podría hacer si aprende a fabricar, por ejemplo, un muñeco sustituto? Vos ya fabricaste varios, tú sabes bien lo que es. Un muñeco sustituto es una herramienta de artesanía mágica, grabaste vos mismo el fascículo al respecto. Es un objeto que fabricamos a partir de cera estampada, una cuerda con nudo, un triángulo con cruz, se enrosca y parece un velón raro, un velón extraño. La fuerza de este objeto, muñeco sustituto, es reemplazar energéticamente al paciente durante 2 años. Ese es su tiempo de vigencia. Entonces, este acupunctor que quiere trabajar a distancia a un paciente que ya detectó punto deficiente, puede muy bien bautizar este velón del nombre en chino del punto, el punto tal de fulano de tal, y puede empezar a tomar la aguja, clavarla en el velón, y la misma máquina le habrá dicho en qué sentido girarlo, qué debe visualizar él mientras que está trabajando la aguja en este punto de acupuntura, y créeme o no, lo sabemos por experiencia, lo que va a hacer a este muñeco sustituto el terapeuta akáshico o el acupunctor recién iniciado en la energía misma va a llegar al paciente. Viene la pregunta habitual, ¿y si se equivocó de punto? ¿Y si el paciente no necesita esta energía? ¿Y si no es el momento de enviar esta energía al paciente? No debe tener ninguna angustia por porque todas las tecnologías de la terapia akáshica son previstas para calcular, filtrar, temporizar las energías. Supongamos que el acupunctor verdadero profesional o principiante se haya equivocado, no pasará nada. El muñeco sustituto
tiene la capacidad de decidir cuál cantidad de energía necesita la persona o en qué momento del día enviársela o si es contraproducente enviársela. Todas las técnicas de artesanía mágica que vos mismo grabaste son técnicas autoprotegidas que impiden que pase una energía negativa o desequilibrante a una persona. Entonces estamos totalmente tranquilos. Todo lo que acabo de explicar significa que podemos hacer acupuntura a distancia, podemos diagnosticar un meridiano deficiente a distancia desde el nombre de la persona, podemos tratar a la persona en forma larga con las velas de meridiano, por ejemplo, o en forma breve con una aguja de acupuntura misma. Podemos hacer todo esto. Lo que no debemos hacer es pretender hacerlo mentalmente, porque aquí entramos en mentalismo, curanderismo y hay desprotección para el paciente y para el profesional que lo hace. No hay ninguna técnica de la terapia akáshica que emplee el mentalismo, con una excepción que es el control mental, del cual voy a hablar después. Esta es, por ejemplo, la primera aplicación en medicina alternativa, división acupuntura. El yoga. Muchos profesores de yoga ya tienen la máquina de evidencia y todos se preguntan, bien, no soy un maestro hindú, soy iniciado al yoga, soy profesor de yoga y bueno, yo enseño postura de Hatha Yoga, pero es bien la postura que necesita este alumno mío. Y esta postura debería ser acompañada de alguna visualización, de un mantra, debería ser acompañada de un ritmo respiratorio particular. En realidad, no hay que ser un maestro iniciado, hay que tener una máquina akáshica, porque la máquina de evidencia va a poder definir cuál es el programa de asanas idóneo que tiene que hacer un alumno, cuánto tiempo conservarla, qué actitud mental o visualización, que puede ser un arquetipo total, tiene que tener para poder hacer que esta asana rinda un poder extraordinario, o hasta prever en qué momento del día hacerla. ¿Cuál posición lunaria o planetaria sería la idónea para hacerlo, si sabe un poco de astrología? Lo que quiero decir es que tenemos una guía extraordinaria. Ahora bien, un maestro muy iniciado en el yoga, para mí, es un maestro que tiene la capacidad de ver la Kundalini a través del cuerpo del paciente, del alumno. Yo diría que todo profesional de yoga que no llega a ver la Kundalini a través del cuerpo del paciente no debe intentar de levantar o mover la Kundalini del paciente, a menos que tenga también este tipo de máquina. En este caso puede analizar la intensidad de la Kundalini que sale del coxis, cuántas derivaciones hay en el cuerpo de la persona, cómo esta Kundalini irriga cada chakra o se bloquea en los chakras, y puede comparar, por ejemplo, una Kundalini que empezaría en el coxis a 45% y llegaría a 3% en la glándula pineal y deducir, conclusión, esta persona tiene una Kundalini de ejecutivo, pero llega a un cerebro de deprimido. ¿A dónde está la Kundalini? ¿Dónde se perdió? Es como un análisis de derivación de plomería en un edificio. Ocurre que la persona tiene problema en el chakra del corazón y de los 45, 20 quedan en este lugar. La persona tiene problema, por ejemplo, de hígado, otra parte de la Kundalini va en este lugar. En este momento esta persona tiene una angustia profesional, otra parte de la Kundalini va en las glándulas endocrinas ligadas a la angustia. Quiero decir que la Kundalini, que solo se debe mover o actuar sobre la Kundalini cuando uno es muy iniciado y capaz de verla así a primera vista con el tercer ojo en el cuerpo de un paciente, es decir, poquísimo profesional de yoga pueden hacerlo. Esta misma Kundalini la podemos tratar y analizar numéricamente, cuantitativamente, gracias a la máquina de visión multidimensional. Y podemos a partir de aquí, otra vez, si somos terapeuta akáshico, usar los velos de Kundalini o enseñar al paciente los asanas de Kundalini, que son 3 en realidad, o actuar sobre la Kundalini de multitud de formas. No pretender mover la Kundalini de un paciente, sanarla o mejorarla, si no es después de un examen de este tipo, que la veamos o no la veamos a simple vista en el cuerpo de la persona, porque esta máquina va a permitir de ver precisamente la Kundalini, pero a través de la máquina. Es este lo importante. Bien, respecto al yoga, en realidad, otra aberración
típica también, la misma que en el caso de la acupuntura. Tuve paciente cuadrapléjico y obviamente soñaban de hacer yoga y era imposible pedirle una postura de yoga por motivo obvio. Además vivían a miles de kilómetros de mi consultorio. ¿Cómo podemos hacer beneficiar del yoga, del Hatha Yoga, un paciente paralítico? Parece aberrante. Hay una herramienta de la terapia akáshica que vos mismo enseñaste, que es la transferencia esotérica o sincronización akáshica. Es una técnica que consiste en bautizar cada chakra con una frase especial que dice Umyoet Reonava Uayunai, por el poder del magister de Luis, sustituye al chakra del corazón de fulano de tal, el paciente. Hacerlo 3 veces en cada chakra, desde el perineo hasta el chakra coronario. A partir del momento donde hacemos el tercer bautismo en el chakra coronario, estamos totalmente sincronizados con el paciente en un solo sentido, de nosotros al paciente, no lo contrario. Y todo lo que vamos a hacer, donde la mente mueve las energías, va a transferirse al paciente cuando es positivo para él. Umyoet Reonava Ueunai son 4 seres invisibles de alto poder de análisis y son totalmente capaces de decidir, de tomar la energía de una asana que haría el profesional, es la persona que se bautizó su cuerpo, tomar la energía movida en el cuerpo del profesional y transferirla directamente al paciente a miles de kilómetros de distancia. De esta forma hemos logrado que pacientes inmovilizados en cama, gente en coma, por ejemplo, niños con retraso mental, pueden beneficiarse de la ayuda de un profesional de yoga, la mamá, un pariente o una persona externa, a distancia, sin que su participación esté solicitada. Este se puede con una de las herramientas de la terapia akáshica y se puede por haber analizado cuáles son las posturas idóneas y las acciones mentales y otro que tiene que hacer el profesional de yoga. Con este demostramos 2 cosas. Toda técnica donde la mente manipula energía puede entrar en la terapia akáshica, no lo contrario. Si yo practico Reiki, que es una gran ciencia, pero hablaremos del Reiki después, si yo practico Reiki, yo no puedo absorber la terapia akáshica. Si soy terapeuta akáshico, yo puedo absorber el Reiki adentro, sabiendo una lista de cosas del Reiki. Todas las técnicas que se presentan o se enseñan en forma de técnica que manejan energía, vamos a ver flores de Bach por ejemplo, toda técnica donde las energías son manejadas por la mente humana pueden entrar tal cual adentro de la terapia akáshica y empezar a ser modificadas por ella. Últimamente yo doy un ejemplo relacionado con una experiencia de física química que a todos nos sorprendió, la electrólisis. En agua con sal, un aparato de electrólisis, 2 probetas, una encima del ánodo y la otra del cátodo, en realidad flujo eléctrico y vemos aparecer lindas burbujitas, es decir, que el agua se descompone en oxígeno e hidrógeno. ¿Puede la evidencia akáshica hacer algo de este? Nada. Estamos hablando de química y no analizamos el mundo de los átomos. Bien. El profesor después nos mostraba 2 probetas vacías, pero al revés, porque tenía un gas muy liviano y no parecía nada extraordinario. Mete las 2 probetas, mete una llama debajo, una explosión en la escuela y vemos aparecer agua. Es decir, que la electrólisis descompone el agua en 2 gases, con una acción podemos reconstituirlos. Todavía no hay nada para hacer desde la terapia akáshica. A menos que yo pregunto a mi máquina de evidencia, ¿podría inyectar una energía especial al oxígeno y energía especial al hidrógeno? Sí. ¿De qué forma? Yo puedo usar una herramienta que se llama la tabla alfanumérica, que vamos a ver también después, y con esta tabla yo voy a buscar un nombre mántrico, una palabra compuesta, que sería una energía especial que yo quiero meter en el oxígeno. Lo mismo del hidrógeno, y entonces cuando yo voy a someter al fuego, yo estoy provocando una reacción mágica, entre comillas, es decir, yo estoy moviendo energía especial del universo plasmada dentro de 2 gases, gracias a un experimento de física química, y cuando se reconstituye el agua, estas energías plasmadas en los gases, como cambian de posición, de forma, pasan inmediatamente en el otro mundo, el mundo invisible.
Y aquí tú ves la diferencia entre una experiencia de física química común y la misma experiencia transformada en la terapia akáshica. ¿Qué estoy diciendo? Una cosa aberrante. Si yo hablaría a un mago de la antigüedad de usar un horno a microondas, de usar un ventilador, de usar, por ejemplo, un láser para escribir símbolos en el espacio, sería aberrante primero porque no conocería estos aparatos y me diría, no, hay que usar una flecha consagrada al dios no sé qué, hay que usar una piel de gacela llena de símbolos consagrados, etc. Tenía razón, tiene razón. Estas energías que son intemporales, las herramientas de su época podían ser captadas de la forma que él indica, tiene razón. Pero en la época moderna, todo lo que existe en la vida de una persona puede ser reconvertido y utilizado como soporte de energía para cumplir exactamente la misma forma. Estoy diciendo que todos somos sordos, ciegos y mudos, porque vemos solamente un mundo de 3 dimensiones y nada más. Mientras que con esta máquina nos volvemos videntes en el otro mundo, en el mundo de lo invisible. Tal vez no veremos un ángel como nos hacen creer que son los ángeles, pero sabremos que en tal lugar, con tal palabra o tal versículo de la Biblia, podemos convocar un ser angelical, una energía en forma de software, y la podemos plasmar en este gas, otro ángel en el otro gas, o por ejemplo un ser negativo en el otro gas, y cuando yo meto la llama para que explote y reconstituya el agua, yo los proyecto a los dos en una pelea en el otro mundo. La magia, la gran ciencia de comunicación entre el mundo visible e invisible, renace a cada época. Se puede adaptar a cada tecnología de cada época. Y el fuerte de lo que hace el vidente akáshico es de poder ver todos estos mecanismos, obtener información, decidir qué energía inyectar en un gas, en una semilla, en un bulbo de orquídea, por ejemplo. Cómo relacionar este bulbo de orquídea con una enfermedad mental de una persona, cómo hacer la relación entre los dos con las herramientas de la terapia akáshica, cómo plantar este bulbo de orquídea en tierra, pero no en una maceta, en un jardín, por ejemplo, y cómo podríamos hacer que a medida que crece esta orquídea, anda disminuyendo poco a poco el problema psicológico de la persona. Esta técnica de la magia de la naturaleza, que es milenaria en realidad, puede ser perfectamente implementada con la condición que puedas identificar el problema mental de la persona y reemplazarlo por un nombre encriptado, uso de la máquina más la tabla alfanumérica, poder bautizar la orquídea, el bulbo, con el nombre de la persona, herramienta de la terapia akáshica, y luego cuáles son los cuidados que hay que hacer a este bulbo mientras va a crecer, mientras que observamos la evolución de la persona. Sin tener contacto con la persona, solo con su nombre, sin que ella sepa lo que estamos haciendo para evitar toda autosugestión de la persona misma y usando plenamente los recursos de la máquina y las herramientas de la terapia akáshica. Acabamos de hablar de la magia floral, que es milenaria, y acabamos de hablar de una gran tecnología que se llamó la magia, el ocultismo, el esoterismo, que ha hecho correr muchos ríos de tinta, dado nacimiento a muchas películas, sin olvidar a Harry Potter, El Señor de los Anillos y todas que imaginas, pero en realidad algo que exista. Nunca vi una alfombra voladora. Yo sé que hay skates que ya pueden ser reemplazarlas. Yo estoy diciendo que las aberraciones que hemos visto, las exageraciones que vemos en las películas, son exageración o alucinación. La gente que ha hecho iniciación chamánica, por ejemplo, y tomó alucinógeno sabe de qué estoy hablando. Son alucinación, son películas, son lo que quiere, pero que haya un puente de intercambio permanente entre el mundo visible y el mundo invisible, existe. Y este puente se hace utilizando las energías mentales aplicables a las energías, un medio, un telescopio, un microscopio, un periscopio, esta máquina, que permite saber exactamente cuál energía mover, cuáles consecuencias va a haber, cómo programarla y a quién dirigirla, y las herramientas de la terapia akáshica, muchas de las que grabaste, para poder meter esto en obra. La magia existe, no la de Harry Potter. La magia existe, sí, es una programación en el mundo visible de objetos que van a actuar en el mundo invisible.
Esta máquina es un ejemplo de ella. Esta máquina es un objeto que contiene un yeso muy trabajado en laboratorio. Es la diferente para cada persona, está en la base. La máquina fue impresa por impresora 3D, herramienta moderna, pero la programación que hicimos en el yeso con las técnicas de la terapia akáshica, la relación que hicimos entre este yeso y vos mismo como alumno, por ejemplo, de evidencia akáshica, hace que esta máquina va a ampliar tu percepción parapsíquica, va a meter a tu acceso los 60 sentidos que ya tiene y que la mayoría ni sospecha que exista, y gracias a tú vas a poder descubrir las técnicas exactas, los recursos exactos necesarios para poder programar objetos en el mundo visible y enviarlo a trabajar en el mundo invisible. Esta es la magia revisada por la terapia akáshica. Y es microscopio, telescopio, periscopio, que permite verdaderamente analizar todas estas energías sin pretender verlas en un osciloscopio o en ninguno de los aparatos modernos, porque son todos demasiado groseros para poder captar lo infinitesimal de estas energías. Bloque 4, otras aplicaciones a la medicina alternativa. Muchas personas que tienen la máquina de evidencia akáshica, por ejemplo, son astrólogos. Y la pregunta es, ya que tienen una gran capacidad de previsión del futuro de la gente, de su estado psicológico, de revolución kármica y otro, ¿por qué tienen una máquina de evidencia akáshica? La razón es así, es que con esta máquina pueden penetrar muy profundamente adentro del campo energético de la persona y examinar todo lo que yo expliqué, el estado de su tercer ojo, de su kundalini, ver si hay trauma. Pero lo que más interesa en realidad los astrólogos y también los psicólogos, los psicoanalistas, que también muchos la tienen, es lo que llamamos el psicoanálisis akáshica. El psicoanálisis akáshica es algo muy extraordinario que no se podría hacer sin un aparato de este tipo. Imagina un cuadro donde tú tienes en el centro del cuadro, tú tienes un círculo y pequeños círculos que indican cuáles son las neurosis principales o los problemas de psicología de la persona. Observa un detalle que vos que también lo estudiaste, no necesitas definirlo en detalle, solamente saber en este centro qué cantidad de problemas hay. 5 problemas, le metemos letra A, B, C, D. Con la máquina podemos evaluar cuál es el porcentaje de cada uno de ellos en la vida de los problemas de la persona. Vamos a decir 10%, 20%, 80%. ¿Para qué sirve si detectamos un problema, una neurosis de 80%? Obviamente es la prima que hay que intentar de resolver. Hasta aquí todo fácil. El problema es a dónde puede ir la evidencia akáshica, esta análisis multidimensional en la historia de la persona. Muy lejos. Podemos regresar en las vidas pasadas, una zona que verás arriba del diseño. Podemos ver la vida intrauterina, podemos ver los 6 primeros años de la vida, que son esenciales porque es la época donde se han interconectado los 18 cuerpos entre ellos. Y además podemos examinar desde los 6 años hasta hoy en día, momento donde el paciente está consultando. Y ahí vamos a ver aparecer líneas completas. Veremos que 3 incidentes en vida pasada, en la línea 1, 5 incidentes en la vida intrauterina, luego nada. Bien, será la primera línea causal. Luego vamos a ver otra línea causal. Todo pasó en los 6 primeros años de la vida, 10 bolitas, cada uno con un número único, y vemos que 10 problemas han aparecido en la primera infancia de la persona, y aquí este es el origen de la línea número 2. La tercera puede ser, por ejemplo, después de los 6 años, una aglomeración de problemas vivencial, experiencia de vida de la persona, desde sus 6 años hasta el día donde consulta en consultorio. Bien, ¿por qué decimos que son 3 líneas separadas o 5 o 7? ¿Por qué no todo en una sola y misma línea? Es que cada elemento de esta línea, como vos ya lo sabes, tiene una memoria holográfica de toda esta línea, pero no del resto. Podemos decir que en una línea, cada una de las bolitas que marcamos de problema, sin saber cuáles son, se puede resumir todos los otros. Es decir, si logramos suprimir todos menos uno, igual nada, porque esta bolita va a continuar de ser el causante de los problemas de la persona.
Cuando eliminaremos, con las técnicas que voy a decir, gracias a este aparato, cuando eliminaremos una línea, no deberá quedar en pie ninguna bolita activa en la historia de la persona. Recuérdate bien de estos datos. ¿Qué hay debajo de la zona redonda? Las consecuencias, 20, 30 consecuencias, algunas interconectadas en otro. Date cuenta que aquí viene la gran divergencia. Si yo fuera psicoanalista, si soy psicólogo, si soy psiquiatra o si soy un astrólogo, y si mi paciente es una persona muy curiosa, si acepta que haya varias horas de análisis, yo voy a poder determinar con esta persona cada uno de los incidentes de vida pasada, de vida intrauterina, de los 6 primeros años y de estos últimos años antes de la consulta, yo voy a determinar uno por uno cada uno de los constituyentes. Y además yo voy a determinar cada una de las consecuencias y este es el único momento donde hablará el paciente para decir, ah, sí, este me ocurre. No soy consciente de este, pero te apuesto que una semana después se recordará que le ocurre. Es decir, que el único momento donde habla el paciente es solamente reconociendo o no tal consecuencia de su vida. Y estas consecuencias nos van a servir para calibrar el efecto de lo que hacemos. Y aquí viene la gran división, la más incomprensible, la más cuántica y akáshica de la situación. Yo puedo hacer un análisis por curiosidad, con el acuerdo del paciente o porque él lo necesita. Mucha gente, si no comprenden lo que le está pasando, no van a hacer nada. Y se comprende. Solamente que puede costar horas, 8 horas, 10 horas de análisis y un buen conocimiento básico para poder expresar todo este. El problema es que todo este análisis de psicoanálisis akáshica no va a resolver nada, porque no es estando consciente de un fenómeno que la persona tiene las herramientas energéticas para resolverlo. Puedo tomar la otra posición. Mi paciente no es curioso y no quiere saber qué es, quiere que se resuelva su vida nomás. Y además está apurado porque sufre mucho o tiene problemas que nadie le está resolviendo, ni en la medicina, ni en la psicología, ni en el esoterismo. Entonces, gracias a la tabla alfanumérica, una herramienta extraordinaria de la terapia akáshica, más esta máquina, yo voy a poder reemplazar cada bolita de su historia en cualquier lugar, vida pasada, consecuencia, zona central, por un nombre angelical, un mantra, una palabra compuesta en lenguaje codificada que solo puede comprender el mundo energético. Si yo tengo en tu psicoanálisis akáshica 80 bolitas, yo voy a tener 80 palabras dictadas por la máquina más la tabla alfanumérica. Y yo puedo tratar como si fueran conocidas, como si fueran interpretadas, sin que mi paciente, su cuerpo diabólico, yo mismo y mi cuerpo diabólico nos demos cuenta conscientemente que vamos a arrancar uno por uno sus problemas, desde sus vidas pasadas. Bien. A partir de aquí usaremos otras herramientas de la evidencia y terapia akáshica que son las tecnologías de resolución, la famosa magia, esta capacidad de programar en el mundo visible algo para que haya una modificación en el mundo energético, en el mundo invisible, que es una de las mayores herramientas de la terapia akáshica. Vamos a involucrar cada una de estas palabras que representan trastorno de la persona, sus orígenes y sus consecuencias, las vamos a incluir en ciertos objetos con ciertos procedimientos que vos mismo enseñaste, la artesanía mágica, y estos objetos estarán enterrados en tierra, al pie de árboles, o estarán tirados en un río, o deberán estar a proximidad de la persona. Obviamente, la pregunta que sigue es ¿y por qué? ¿O para qué? ¿Y cómo funciona? Aquí hay que hacer un poco más, ir más profundamente en el ser bioenergético. Gracias a la evidencia akáshica, gracias al conocimiento sobre el hombre bioenergético, comprendemos que el ser humano queda relacionado con el cosmos. En realidad, el hombre, sus 5 sentidos, el hombre material, 5 sentidos son prisioneros del mundo tridimensional, pero nuestro ser bioenergético, este ser bioenergético es conectado al cosmos. Este ser bioenergético es el que vibra según la exposición planetaria, que vibra cuando la luna está en ciertas fases, que vibra, por ejemplo, en un ciclo circadiano, que vibre constantemente sobre lo que pasa en el mundo que nos rodea. Estoy diciendo que todas las energías del cosmos y telurismo, es decir, el cosmotelurismo,
entran en cada ser humano, en cada célula, en cada molécula y modifican parámetros que casi todos están ligados al agua del cuerpo humano. Observa el efecto de los movimientos lunares sobre las mareas, por ejemplo, observa lo que pasa en agronomía en fases lunares, las cosechas y todo y te das cuenta tú puedes inferir de cuántos cambios hay en un ser humano a partir de las variaciones de su agua, de las energías que hay en su agua. Tal vez no se dan cuenta, pero acabo de explicar cómo funciona la astrología, cómo la astronomía y la astrología son hermanas en realidad. La astrología intenta predecir lo que ha pasado, está pasando y va a pasar en una persona, porque la astronomía finalmente muestra que las energías de todo el sistema solar se concentran en la Tierra y deben tener un efecto. Falta un enlace, falta que la ciencia pueda comprender cuál energía y cómo influye en el electromagnetismo humano, cómo influye en las moléculas, cómo modifica la formación de las moléculas de agua. Todo está en el agua, en realidad en el humano. Bien. Conociendo estas reglas, conociendo estas bases, nos damos cuenta que hay dos lugares del hombre que tienen una hipersensibilidad al cosmotelurismo. El primero es el diafragma. Lo que existe en el cuerpo físico existe en el cuerpo energético y otros cuerpos también. Es decir, existe un sistema de asimilar, digerir y crecer, sistema digestivo. El ser bioenergético tiene su sistema digestivo, pero está en el diafragma. Es decir, que si yo como una manzana, comí dos manzanas. La manzana material, sistema digestivo, nutriente, desarrollo del cuerpo. La manzana energética, que estaba en el agua de la primera, se disocia y esta manzana se va a digerir en el diafragma. Arriba del diafragma la energía cósmica, abajo la energía telúrica. Bien. Segundo, hay una definición insoportable, pero debo decirla porque es propia de la terapia akáshica, acerca de las conciencias. Y van a ver por qué yo la junto con la primera. Las conciencias, que son 42 según nosotros, las conciencias son el producto de la interacción entre las variaciones de potencial de los 18 cerebros y las variaciones del cosmotelurismo. Resumo. Nuestros 18 cerebros, ubicados a 18 lugares del cuerpo, tienen una variación de potencial normal, obligatorio. Por ejemplo, sabed que el corazón tiene un electromagnetismo percibible a 2 metros de distancia alrededor del cuerpo. Es extraordinario, solamente el electromagnetismo del corazón. Cada uno de los 18 cerebros tiene una vibración de potencial que no es como el electromagnetismo, pero también tiene su esfera de radiación. Entonces, estos 18 cerebros, con su variación de potencial, son influidos con las variaciones del cosmotelurismo. Y esto explica por qué, por ejemplo, durante el embarazo pasa todo el fenómeno, porque en el periodo femenino hay tal reacción a veces ligada a las fases lunares, porque las plantas crecen, etc. Estos 18 cerebros son, en sus variaciones, influidos por el cosmotelurismo, generando los estados de conciencia del hombre. Yo repito que son 42. Bien. Si yo aprendo con las técnicas, las herramientas de la terapia akáshica a fabricar objetos que yo programo para que influyan en una sola persona en el planeta, como un Netflix, pero de las energías cosmotelúricas, y este objeto yo lo confío a un receptor cosmotelúrico idóneo, los árboles, la tierra alrededor de un árbol, por ejemplo, o yo lo tiro en un río para que se descomponga y va hacia el mar, o lo meto a proximidad de la cabeza de la persona, bajo la cama, por ejemplo, inmediatamente estoy reprogramando el cosmotelurismo que va a llegar a su diafragma y que va a llegar a sus 18 cerebros. Es decir, que programando objetos en el mundo material con las técnicas de la terapia akáshica y colocando estos objetos en bosques o en ríos o a proximidad de la persona, estoy reprogramando todo el cosmotelurismo que va a llegar a tu diafragma y que va a llegar a tus 18 cerebros. Es decir, estoy reprogramando la formación de tu kundalini en tu cuerpo, la digestión bioenergética, y estoy reprogramando los estados de conciencia tuya. ¿Cuándo? Cuando duermes. ¿En qué fase del sueño paradójico? La fase donde hay un sueño, donde todos los parámetros del cuerpo se aceleran y sigues durmiendo. De aquí el nombre de paradójico. El hombre es neurofisiológicamente despierto, pero en realidad físicamente duerme.
Esta fase es el momento donde el ser bioenergético capta el cosmos. Es la fase donde el ser bioenergético recibe estas programaciones. Y es la fase donde todo tu circuito bioenergético que describí antes se están reorganizando. ¿Qué estoy diciendo? Que un astrólogo que aprende estas técnicas no solo va a profundizar lo que percibió en el tema astral de la persona, pero por primera vez va a poder hacer lo que siempre pidió su paciente. Va a poder empezar a modificar la vida del paciente usando las otras herramientas de la terapia akáshica y reprogramando las energías de cosmotelurismo que ha detectado deficiente en astrología y con su máquina de evidencia. Es decir, por fin el astrólogo puede empezar a actuar sobre la persona. Llámenlo magia. La ciencia actual es la magia de antes, en realidad. Solamente le ha faltado aparato de medición, teoría, concepto y demostración. A lo que estamos diciendo le falta un siglo de aparatos electrónicos de demostración suplementaria, pero experimentalmente, empíricamente, centenas de miles de personas ya pasaron por estas técnicas y no son demostradas 10 veces, ni 100 ni 1000, son demostradas centenas de miles de veces en el mecanismo. Falta, digo bien, un siglo para que la ciencia moderna, actual, la cual yo creo totalmente, pueda lograr de analizar todo y transformarlo, involucrarlo en el campo científico. Recuérdate que en la época romana había dios de las bisagras. En este momento, cuando hablamos a un alumno de ingeniería de los dioses de las bisagras, en los cuales creían los romanos, se ríen. Y no obstante, hay un momento donde una bisagra era algo mágico. Por una persona de una tribu muy atrasada, el horno a microondas es algo maravilloso y mágico, ¿no? Como lo invisible puede cocinar algo. Bien, todo en realidad pasa poco a poco de la magia al nivel científico, con la condición que encontremos aparatos de medición, que los fabriquemos y que emitamos teoría que podamos cuantificarlo. Por este digo, falta un siglo. Tal vez es tu generación que va a poder crear estos aparatos en el futuro. Entonces, hemos hablado de cómo un psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista o, por ejemplo, un astrólogo pueden analizar un paciente mucho más allá de lo que saben hacer con los test psicotécnicos, con los test proyectivos o con la astrología, y pueden, si lo quieren, si saltan el paso, si hacen este esfuerzo heroico de romper los esquemas universitarios que aprendieron y empezar a modificar las energías, pueden ayudar gente que nadie ha podido ayudar antes. Y es lo que hace la terapia akáshica. Yo hablé de la herramienta de psicoanálisis akáshica y me obliga a hablar enseguida de otra herramienta que es esencial, el manejo del futuro. Bloque 5, la futurología. Y viene el gran problema que fascina a todo el mundo. ¿Se puede prever el futuro o no? Sí y no. No porque el futuro no exista. El futuro es una infinidad de posibilidades de orientación a cada decisión que tomamos. La física cuántica ha demostrado que cada vez que se rompe un átomo, se genera un universo distinto. Es decir, de cuál futuro estamos hablando. En realidad, el futuro es solamente consecuencia de los grandes futuros, son producto de microdecisiones que tomamos en el presente. El pasado, groseramente, digamos, no existe más. El futuro todavía no existe. ¿Qué es lo que existe? El presente de aquí y ahora, en el momento exacto donde estamos yo hablando y ustedes escuchando. Las decisiones, las microdecisiones que tomamos segundo a segundo, minuto a minuto, hora por hora, día por día, son las que modelan nuestro futuro. Esto es obvio. Toda persona que se preguntó, voy a tal trabajo, entro a la facultad, me caso, cambio de país, estas decisiones que no son pequeñas, en realidad modelan totalmente el futuro de una persona. Ahora bien, ya que el futuro no existe, ¿qué es el futuro para la terapia akáshica? El futuro es el producto de un haz de posibilidad simultánea, un haz de acontecimientos probables que van a ocurrir, que se concentran en un lugar y generan un cierto futuro. Podemos verlo, sí, en un momento dado, el momento donde el paciente consulta, podemos ver un futuro, pero si somos honestos, y debemos serlo, debemos precisar que
es el futuro que se ve en el momento exacto donde estás preguntando. Es decir, tal como son los acontecimientos de tu vida en este momento, el diseño de tu vida, lo que vemos es este. Y pues, desgraciadamente puede cambiar en una hora, en un mes, en un año, y no quedar nada de lo que vimos hace un año y estar en un futuro totalmente distinto. Por esto digo, no existe el futuro. Pero no obstante, se puede prever otra ley insoportable de la terapia akáshica. La precisión de visión de futuro crece en la razón inversamente proporcional a la cantidad de personas consideradas y el tiempo analizado. ¿Qué significa? Podemos prever el futuro energético de una persona en un año, es decir, saber todos los altibajos que va a tener periodo por periodo en el año. La máquina permite hacerlo, con una alta tasa de certidumbre, tal vez 97%. Podemos prever el futuro de una familia, energéticamente hablando, sobre 3 meses. Podemos prever el futuro de un partido de fútbol un segundo dos antes y el futuro de una votación nacional un milionésimo de segundo antes, es decir, los dos últimos no sirven. Inútil de tomar apuesta o de saber en qué partido meterse, solo podemos ver tendencia hoy y no saber nada de lo que está pasando porque demasiado gente involucrada, demasiado parámetro. Por la misma razón, se necesita un computador cada vez más potente para poder trabajar en climatología e intentar de prever cómo va a evolucionar el tiempo. En realidad, las computadoras cada vez más potentes, las computadoras cuánticas, permitirán de anticipar todo esto tomando en cuenta mucho más fenómenos que lo que toman actualmente y la gran velocidad de cálculo. Entonces, ¿para qué sirve la previsión de futuro en la terapia akáshica? Usamos una herramienta, una sola herramienta que es extraordinaria. La herramienta se llama la tabla de decisión. Debo explicar bien lo que es la tabla de decisión. Todo el mundo conoce el Excel, sabemos lo que es un Excel. En horizontal, yo voy a meter una línea por cada opción. Ejemplo, estudiar tal cosa, partir en tal país, ser pareja de tal persona, meterse, invertir en tal negocio, asociarme con tal persona, opciones diversas. Por ejemplo, en la orientación universitaria y escolar es muy interesante hacerlo. Son las opciones. En columna vertical yo voy a meter los aspectos más importantes de utilizar. La primera columna sería entonces grado de preparación interna, es decir, en qué medida puedes pretender que estás preparado para casarte o estudiar tal cosa, o etc. Un número. Luego vendría éxito económico de corto plazo, menos de un año, de mediano plazo, 1 año a 2 años, de largo plazo, de 2 años a 3 años. Sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué pasará dentro de 10 años si tomas esta opción? Podemos analizarla. Pero hay muchos más parámetros que son útiles para los pacientes. Por ejemplo, grado de satisfacción emocional. ¿Para qué sirve un éxito económico si estamos disgustados de lo que estamos haciendo? Entonces, satisfacción emocional es importante. Le podemos dar un valor numérico. Luego viene la opción de grado de resistencia psicosomática. Algo puede gustarnos, pero puede ser tan estresante a nivel profesional que puede provocarnos enfermedad psicosomática. Mejor saberlo ahora, porque tal vez cambiar de rumbo antes de llegar a este desgaste. Luego hay el aspecto misionario. ¿Nos estamos acercando a la misión espiritual o no? Grado de acercamiento de la misión, porque vos sabés bien que cuando no respetamos la línea de la misión espiritual, tarde o temprano logramos a un crash, un problema, lo llamamos la zona roja, y no hay edad precisa por donde ocurre. Por muchas gente desde los 40 años en adelante y otras personas desde los 7 años de edad. Es decir, la zona roja es la zona de incumplimiento de la misión. Y hay otra razón, el incumplimiento de la misión provoca frustración y nos impide alcanzar un estado de paz interior. No hay paz interior si no hay cumplimiento de la misión espiritual. Es la clave que explicaría a tantas personas por qué nunca están felices de lo que tienen o de lo que son. Una última sería grado de aceptación de los demás. Nos va a dar como parámetro el grado de resistencia al cual vamos a enfrentarnos en esta actividad que estamos analizando. Bien, podemos agregar cualquier cantidad más de parámetros, es infinito, pero estos son los esenciales. Y podemos también
agregar cualquier cantidad de opciones. Yo he dado algunos a título de ejemplo. ¿Cómo hace el análisis? Gracias a la máquina de evidencia, pero particularmente a nivel 2, después yo explicaré lo que es más adelante, podemos obtener una valencia numérica que varía fácilmente de menos 15.000 hasta más 20.000, por ejemplo, sabiendo que si hablamos de porcentaje debemos que definir qué es 0 a 100, qué es 0, qué es 100. 0 a 100 son el promedio que tendría todo tu grupo de pertenencia. ¿Cuál es tu grupo de pertenencia? Gente de tu edad, en un país, por ejemplo, como Argentina, en una época como la donde estamos, nivel socioeconómico, el de tu familia, desarrollo intelectual, el que vos tienes, etc. Es un grupo de pertenencia. ¿Okay? No toma en cuenta el físico, el aspecto, la estética ni nada, toma en cuenta varios parámetros. Todos los miembros de tu grupo de pertenencia tendrán entre 0 a 100 en este. ¿Qué es lo que nos interesa? No cuando vos vas a tener 0, 10, 50 o 70, tú quedas en los límites normales de tu grupo de pertenencia, sino cuando pasa a 200, a 500, a 1000, a 5000 o debajo de 0 a menos 5000. Menos 5000, menos 100, menos 300. Toda cifra negativa indica problemas, sufrimiento, dificultad, cosas tal vez insuperables en su momento. Mientras que desde que pasa arriba de 100 indica una capacidad mucho más grande que tu grupo de pertenencia. Ejemplo, ir a establecerte en Estados Unidos, tú podrías tener, por ejemplo, en estabilidad económica de largo plazo, más 4.000. Bien, pero tú podrías muy bien tener en éxito económico de corto plazo, menos 600. De mediano plazo, 0. De largo plazo, de 2 a 3 años, 120. Significa que la vas a pasar muy mal el primer y segundo año y el tercer apenas llegará a lo que tu grupo podría ser. Pero si aguanta dentro de 10 años, ahí sí tú tienes un gran éxito previsto. La gran ventaja de esta tabla es que el terapeuta no tiene que opinar, solo da una lista de cifras y tienes que convenir conmigo que ningún economista puede hacer una proyección de este tipo. Ningún psicólogo podría opinar sobre tu vida espiritual, en realidad. Es imposible técnicamente definir estos parámetros. Solo lo podemos hacer con esta máquina, es decir, solo podemos analizarlo con recursos energéticos que están encima del tiempo y del espacio, que van más profundamente que todo que la psicología puede examinar de una persona. ¿Y qué hay de interesante? Es que, yo repito, el terapeuta no tiene que decidir. El paciente queda responsable de sus decisiones, de su propia vida, y el paciente tiene que decidir qué necesito. Un éxito de corto plazo, tal línea. No, antes que todo quiero sentirme bien en mi vida, no sufrir, entonces tal línea. No, tal vez mi vida espiritual ahora, a mi edad es muy importante, mira a tal columna, etc. El paciente es el que debe quedar responsable de sus decisiones en función de los números que ha dado el terapeuta akáshico. Es responsabilidad del paciente y es una enorme, gran responsabilidad de poder opinar en este sector. Ahora vamos a ir en el mundo espiritual puro, completo. Los grandes problemas espirituales que esta máquina de evidencia puede permitir de abordar. Ya sé que el tarot de Jung puede permitir de percibir arcanos. Ya sé que los hexagramas de I Ching pueden dar opinión o tendencia. Ya sé que los temas astral tienen tal posibilidad. Y podemos hablar de todas las técnicas que existen, desde la memoria celular, pasando por la análisis de comportamiento. Hay multitud de medios. La grafología, hay una multitud de medios para analizar una persona, pero siempre en pequeño fragmento. Ningún de estos medios existentes, mi conocimiento, es capaz de ir profundamente en la vida espiritual de una persona. ¿Y qué es la vida espiritual? La definí muchísimo en muchos de mis libros. No vamos a intentar de definirla, pero vamos a abordar un sector que yo llamo el templo de la paz interior. La paz interior finalmente es la verdadera definición de la felicidad. La felicidad nadie la definió, nadie sabe bien lo que es. Todo el mundo confunde, por ejemplo, la satisfacción, agregamos de los deseos neuróticos, con la felicidad espiritual, que es verdaderamente una actitud ligada a nuestras tendencias del cuerpo espiritual.
La felicidad en la definición de la terapia akáshica no la podemos definir, pero podemos reemplazarla por la palabra paz interior. No hay felicidad espiritual sin paz interior y la otra, la satisfacción, la dejamos al psicólogo porque en realidad sabemos que es neurótica y que viene entonces de nuestro cuerpo diabólico. Poder descubrir si el deseo que tiene una persona está acorde a su verdadera necesidad, esta máquina lo permite. Poder descubrir verdaderamente qué es lo que aleja a una persona de su paz interior, ya tenemos una escala de trabajo para este. El templo de la paz interior, la meta que tenemos que alcanzar, consta de 4 escalones. El primer escalón, la armonía entre la misión espiritual, la vocación y la profesión. ¿Quién no logra descubrir su misión espiritual? Y lo puede gracias a la evidencia akáshica. Conocer sus verdaderas vocaciones, lo puede gracias a la tabla de decisión. Y no llega a encontrar la profesión adecuada, o por lo menos si está muy avanzada en la vida, el pasatiempo adecuado que alinea a los 3, esta persona ya fracasó en el primer escalón de la paz interior, ya no puede subir más. Segundo escalón, conocer la ley cósmica. Todos, sin excepción en la Tierra, todo ser viviente tiene que obedecer a leyes cósmicas. Siempre cito la mía como ejemplo, porque todas las leyes empiezan por una palabra choqueante, que es la palabra maldición. La mía dice, maldición sobre quien tiene el poder de ver los frutos del árbol invisible de la sabiduría y no lo compartiría con los demás. Y para mí es una evidencia, dejar de enseñar, de escribir, de comunicar, es un declino garantizado. No poder verdaderamente conocer la ley cósmica a la cual estamos sometidos y no respetarla es pisar mal el segundo escalón. No hay paz interior posible. La máquina otra vez permite descubrir la ley de cada persona que se lo pida. Tercer escalón, muy importante, dice resolver todos los conflictos, tanto internos como externos. Cuando yo vivencié mi despertar espiritual, tuve una disolución, una de las 20 consecuencias, la disolución no patológica del yo. Y yo perdí por 3 meses exactamente, yo perdí todo mi campo neurótico sin que sea algo patológico y tuve una disolución de personalidad no patológica, yo insisto. No vamos a hablar ahora del despertar espiritual porque es un tema demasiado amplio, va a haber muchos talleres dedicados a este, pero resolver las crisis a nivel psicológico puede estar en relación directa con el desarrollo espiritual de una persona. Cuanto más una persona logra desarrollar su vida espiritual, tanto más tiende a disolverse su campo neurótico. Poder ayudar a una persona a definir cuál es su situación espiritual en este momento, cuántos son desarrollados los 4 fetos suyos, es decir, los cuerpos en reserva. ¿En qué medida la persona está equivocada en la orientación espiritual de su vida? ¿Cuáles son los actos nocivos que está haciendo para ella y para los demás? Descubrir la raíz de todos los conflictos, y una de ellas ya la conocemos bien, los conflictos que llevan a los miedos, el miedo a la muerte, la agresividad. Todos estos conflictos tienen una raíz común que es precisamente el miedo a la muerte, la ira que tenemos de niño cuando descubrimos la muerte por primera vez, la ira de tomar conciencia de golpe que nacimos para morirnos, y esta ira, algunos niños de muy baja edad deciden enfrentarla, pasaron por muchos problemas hasta encontrar el antídoto universal que es la reencarnación, y otros rehusan de enfrentarla y, como digo siempre, regresan a jugar a la pelota en el patio de la escuela. En este caso, los segundos padecerán de un montón de problemas futuros como fobia, crisis de pánico, angustia, miedos de todo tipo, y los primeros, si logran encontrar el antídoto, que es el concepto de reencarnación, se van a desarrollar espiritualmente de otra forma. Estoy diciendo que la máquina de evidencia nos permite determinar exactamente en qué posición espiritual está una persona frente a ella misma, cuál grado de desarrollo tienen sus 4 fetos, cómo funciona su kundalini, si llega o no al cerebro y entonces participa o no de su vida espiritual. ¿Cuáles bloqueos pueden existir en todos los chakras de la persona que le impiden su pleno desarrollo espiritual? Todo lo podemos definir. Y también podemos utilizar los miles de fascículos que tenemos en la enciclopedia
para decidir cuáles son los ejercicios que tendría que hacer esta persona. La máquina entonces permite de analizar la posición espiritual de una persona en el tercer escalón, permite de comprender los conflictos internos y externos y permite de decidir cuáles recursos tiene que utilizar la persona para resolver estos conflictos. Por ejemplo, tenemos un taller completo que dice cómo resolver las crisis utilizando energías milenarias. Yo reenvío a este taller, por ejemplo, que es un trabajo muy global. Pero los conflictos de una persona, las crisis de una persona, pueden provenir de multitud de factores. Errores espirituales, errores en la decisión de la pareja, errores de comportamiento, anomalía en la ubicación suya a nivel profesional, anomalía como padre, conflictos inconscientes con familiares del óvulo bioenergético, puede venir de agresiones energéticas externas, puede venir de multitud de sectores en realidad, y gracias a esta máquina podemos identificarlos uno por uno y dar medio de resolución al paciente. Si no lo logramos, pisamos mal el tercer escalón y nos falta uno. El cuarto escalón dice estar siempre caminando en los 20 senderos del despertar espiritual. Bueno, aquí yo reenvío directamente al libro, el libro de los 20 senderos del despertar espiritual, que contiene 20 ejercicios, 20 definiciones de lo que el hombre que cambia nosotros en el mundo del despertar espiritual. Es un libro de primera mano, lo viví 3 meses, y es un libro que da 20 recetas para empezar a trabajar en estas 20 direcciones. Yo no digo haber llegado al despertar espiritual, porque aquí todos los problemas son resueltos de golpe. Yo digo estar siempre caminando en los 20 senderos del despertar espiritual, es decir, estar siempre trabajando. Y es cierto que una persona sin un recurso de evidencia como este tendrá que estar casi en la imposibilidad de saber cómo ser guiada. De aquí la necesidad de buscar maestro espiritual, guía espiritual, etc. Mientras que cuando una persona tiene un medio de este tipo que permite analizar toda su vida espiritual, la de los demás, la ubicación y seleccionar entre miles de ejercicios cuál debería ser en cuál momento, ahí esta persona sí puede verdaderamente empezar un camino solitario de desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque hay un medio de indagación y de ubicación como un GPS espiritual y hay una gran biblioteca existente en la terapia akáshica de recursos técnicos para utilizar. Estoy diciendo entonces que podemos organizar nuestro propio progreso espiritual en libertad. Lo que aporta la terapia akáshica es la certeza que una persona no necesita entrar en una orden, un grupo, una religión, no necesita de un maestro espiritual, no necesita de un guía, porque el guía interno ya lo tiene. Yo había, por ejemplo, en uno de mis libros, desarrollado una tecnología que permite entrar en contacto con el maestro espiritual interno. Este existe, está conectado a tu ser bioenergético. La mayor parte de nosotros somos sordos, ciegos y mudos, porque intentamos comprender con la lógica tridimensional fenómenos de ámbito cósmico de 22 dimensiones. Es una aberración, es totalmente aberrante. Es como un mosquito que intentaría memorizar toda la neurofisiología, la anatomía completa de un elefante. Primero tendría que verlo, en realidad. Es una aberración. El hombre no puede comprender con su cerebro tridimensional lo que pasa en las 22 dimensiones. La física matemática sí puede empezar a acercarse. Por esto digo, la evidencia akáshica es tal vez el enlace entre la física matemática y el hombre energético que hacía falta. Tú ves entonces que la misma máquina nos permite una orientación espiritual, tanto en la ubicación, lo llamaría el GPS espiritual, como en las herramientas de progreso que tendríamos que implementar y cuya biblioteca está ampliamente definida. En este yo salto a otra herramienta. Muchos psicólogos que son alumnos que tienen también esta máquina se han preguntado qué entrenamiento sencillo podría dar a mis pacientes basado sobre la máquina, algo que casi todos podrían hacer sin ningún problema, pero que va más allá de escucharlos, hablarlos y aconsejarlos. Directamente en este caso entran en lo que llamamos la ingeniería de la conciencia. Lo que llamamos ingeniería de la conciencia es distinto de la tecnomagia de la cual hablábamos
en la fabricación de ritual de programación del mundo invisible. La ingeniería de la conciencia es cómo movilizar todos los recursos energéticos internos de una persona para que actúe ella misma en sus propias estructuras. Yo insisto, una persona con su cerebro normal no puede analizar su estructura. La introspección, dejámoslo a grandes maestros como Goethe, Kant y otros, la introspección es totalmente impotente en analizar los parámetros internos de una persona a nivel energético. Este permite de hacerlo, pero no la introspección misma. Entonces, ¿cómo puedo analizar nuestra posición, las anomalías energéticas que tenemos y cómo entrenarnos a nivel psicológico, por ejemplo, después del psicoanálisis akáshica, cómo entrenarnos o ser entrenado mediante ejercicio? Aquí 5 libros, los conoces bien, los has practicado mucho, los has enseñado, que son el libro de Control Mental de Acuario, Poesías Angelical, Ingeniería de la Conciencia, Secretos Egregores y Revolución Bioenergética de la Conciencia. Yo no voy a explicar lo que son cada uno de ellos. Lo que es importante es que la posibilidad de combinación que existe entre ellos es mucho más grande que la cantidad de habitantes en el planeta en este momento. Estoy diciendo que cada habitante del planeta podría tener una combinación única que ningún otro podría repetir. ¿Cómo vamos a encontrar esta interrelación entre estos 5 libros día por día de la semana con la máquina de evidencia akáshica? Es decir, son tan infinitesimal la relación que puede existir entre una visualización arquetípica del control mental, cierto grupo de sonoridad de poesía angelical, un recorrido que hay que hacer con los ojos y la voz en el libro de ingeniería, un egregor que hay que llamar, una máscara que hay que utilizar frente al espejo, todo en 20 minutos. ¿Cómo lograr descubrir una filiación totalmente invisible entre ellos gracias precisamente a este tipo de medio? Tengo muchos profesionales de psicología que en este momento prescriben a sus alumnos cada semana una tanda de ejercicios de estos 5 libros. Otros, en ingeniería de la conciencia, usan la herramienta de cinta sin fin. La cinta sin fin es una larga cinta de papel, por ejemplo, de 20 hojas, con una sola curva continua que ha sido diseñada con la evidencia akáshica. Es decir, podemos en la evidencia ver algo extraordinario. Vale la pena hacer un apartado. ¿Por qué podemos decir que una curva que va por aquí, baja, continúa aquí, retroceda, regresa, etc.? ¿Por qué podemos decir que este tiene un efecto sobre vos? La neurología lo explica. Como cada punto que mira los ojos está relacionado con neuronas, si yo te pido de seguir una curva, tú vas a trazar entonces una interrelación, un circuito neuronal en tu cerebro, un circuito que nunca existió, que jamás hubiera existido por azar. Tú vas a crear una lista de conexión en tu cerebro. En tu edad es interesante, la de un anciano que empieza a perder sus capacidades, mucho más en realidad. Pero ¿cómo hemos llegado? La neurociencia puede explicar qué pasa en tu cerebro cuando sigues una curva, pero nunca podría explicar por qué esta curva y no otra, y qué es lo que pasa a otro nivel. Lo habitual, la neurociencia es prisionera del mundo de 3 dimensiones, es científica y es maravillosa, la estudio constantemente, pero solo rinde cuenta de uno de tus 17 cerebros, tu cerebro neuronal, es su función, se llama neurociencia. Y los 17 otros, precisamente esta máquina está hecha para analizar los 17 otros cerebros. Ahora bien, ¿cómo puede el terapeuta akáshico, el vidente akáshico, crear un diseño sin comprender el porqué de las curvas, sin tener medio ni técnica precisa para diseñar una curva, sabiendo que no la puede hacer al azar porque no pasará nada, no va a servir? Es algo extraordinario. Nos metemos en estado de evidencia de nivel 2, no sabe bien lo que es, y miramos una hoja de papel y preguntamos cuál es la curva que voy a dibujar, y la vemos en el futuro. La curva que no dibujé, yo la veo en el futuro. Yo regreso inmediatamente, mientras que está en mi memoria, la diseño sobre la hoja. Diseñándola en el momento presente, yo la hago existir en el futuro, pero yo iré en el futuro buscar la que yo no diseñé todavía. Este anillo de tiempo es totalmente inadmisible por la ley científica normal y completamente aceptable desde la física cuántica. Es decir, que el viaje en el tiempo existe.
tenemos muchos ejemplos de viaje en el tiempo. El vidente akáshico con esta máquina puede ver, como os decía, el futuro energético de una persona en un año, pero puede ver también un medio segundo antes la curva que no ha dibujado todavía. Este sí puede hacerlo con altísima tasa de certidumbre. Y aquí entonces nace la arquitectura akáshica, trazar curvas que tienen un efecto energético sobre la persona por la razón de cosmotelurismo que indicaba. Puede ver símbolo nuevo, por ejemplo, de alfabetos angelical o alfabetos que se pueden tatuar sobre el cuerpo para modificar los chakras o las remeras bioenergéticas. Y así nació la tecnoconciencia, es decir, una tecnología que modifica los ambientes que rodean a una persona para mejorar su bienestar energético. Ya no hay nada para expulsar, tecnomagia, no hay que movilizar energía interna voluntariamente, ingeniería de la conciencia, pero sí hay que modificar el ambiente, tatuaje, ropa de cama, el ambiente del dormitorio, las paredes del dormitorio, todos los objetos de la casa misma, el jardín mágico mismo, todo este puede servir a modificar voluntariamente el cosmotelurismo con la condición que tenga un microscopio energético que permite medir el impacto sobre tus 18 cuerpos de cada modificación que vas a hacer. Este es un ejemplo de las posibilidades que contiene esta máquina. Bloque 6, ocultismo y derivados. Hemos visto entonces que la máquina permite de entrar directamente al mundo de las energías. Hemos visto que puede entrar en el mundo de la potencialidad, cuál es la probabilidad que ocurre tal cosa, la tabla de decisión. Y ahora vamos a ver algo todavía más extraordinario. Y en realidad todo es extraordinario y va a estar cada vez más extraordinario a medida que la gente de tu generación va a ir desarrollando precisamente toda la evidencia akáshica. El mundo invisible. ¿Qué hay en el mundo invisible? ¿Existe el mundo invisible? Sí que existe. Yo nunca vi un ángel en la forma que nos indicaron porque no tienen forma. Pero sí existen bajo un formato más bien cerca de lo que sería software, es decir, un poco de energía polarizada con una inteligencia interna, una capacidad de autodecisión, un nombre, sin nombre de un programa, no puedo llamar al programa, y está fabricado para una sola función. Un ángel de guerra no sirve como ángel sanador, muy bien, lo mismo que un software de diseño no es lo mismo que un software de contabilidad. Entonces, no hay nada más cercano al mundo invisible que el mundo de la informática. Y ahí, interesante, el hombre ha creado la informática a imagen de lo que hay en su relación con el mundo invisible. Ningún programador lo va a admitir, ningún profesor de facultad estaría contento de lo que digo, pero es una realidad. El hombre ha proyectado el mundo invisible en la realidad. Ejemplo, en este momento cualquier computadora en el mundo unida a la red de Internet podría entrar en contacto con cualquier computadora en el mundo. Bien, ocurre que en el ser humano, como tenemos 18 cuerpos, uno se llama el cuerpo de causalidad humana. Y este cuerpo de causalidad humana es capaz de entrar en contacto con cualquier cuerpo de causalidad humana que hay en el mundo. Como parecía difícil, hemos inventado Internet, hemos inventado las redes, hemos inventado medios de comunicación de todo tipo, incluso WhatsApp y otro, para poder entrar en contacto. Todas las redes que existen, de un cierto modo, cumplen esta función. Pero adentro mismo de nuestra estructura a nivel energético, tenemos esta capacidad de contacto energético directo con cualquier persona del planeta. Entonces, imagina, cada ser humano, con tantas líneas que parten de él, como hay de habitantes en el planeta, y tienes una idea de la maraña en la cual estamos. Claro, nos limitamos habitualmente a la gente de nuestra oficina, de nuestra familia y nuestros vecinos. Lo aumentamos con las redes en las cuales estamos. Ningún ser humano está en contacto con todo el planeta, técnicamente y operativamente, no tendría ninguna razón de ser, por razón temporal, espacio-temporal, es imposible. Pero a nivel energético, sí, cada ser humano está en contacto con cada ser humano. Pero tenemos un cuerpo llamado el cuerpo de causalidad de la naturaleza. Y este cuerpo, que es el último en el hombre a instalarse en el momento del corte del cordón umbilical, hace que cada ser humano
está ligado a la vida de la naturaleza. La Gaia, la famosa madre naturaleza, existe no como una diosa, sino existe como un ser inteligente que también tiene 18 cerebros, 18 cuerpos, tiene chakra, tiene toda una red de nadis, en realidad, que son la vena del dragón o líneas telúricas, línea de Hartmann y otros, que recorren el planeta Tierra. Y es cierto que monumentos como las pirámides, Stonehenge y muchos monumentos son como agujas de acupuntura puestas por civilización o maestro muy elevado, punto de acupuntura del planeta Tierra para hacer evolucionar a la humanidad. Estoy diciendo que lo mismo que cada ser humano está en contacto con cada hombre del planeta, yo estoy diciendo que cada ser humano, por este cuerpo de causalidad de la naturaleza, está en contacto con los 18 cuerpos de la naturaleza. No hay que sorprenderse que con las depredaciones que hagamos a la naturaleza, que van creciendo cada vez más, la naturaleza se venga y tal vez termine exterminar a la humanidad. Esperamos estar ya en Marte antes que pase, por solamente haber agredido tanto a este ser viviente que es la naturaleza. Yo no estoy hablando desde el chamanismo, estoy explicando las raíces del chamanismo, en realidad. Por cuando hablamos de chamanismo urbano, es que la actitud del chamán no necesariamente empieza en un bosque, puede empezar en la ciudad, en un edificio de 20 pisos. Regresamos. El hombre tiene una capacidad extraordinaria de entrar en el mundo invisible. Pero ¿qué hay en el mundo invisible? Muchos seres. Los clasificamos a grosso modo entre ángeles y demonios, elementales de fuego, de aire, tierra, agua, egregores que son de origen humana, creaciones humanas, buenas o malas, espíritus que son restos de seres desencarnados que han vivido en la tierra, pero sin el alma no está con el espíritu. Algunos de estos cuerpos sutiles sí, que no se han disuelto. Estos son los seres inteligentes. Y hay otros vectores energéticos que tomamos en cuenta, que son las formas de pensamiento que existen a nivel energético. Una persona que piensa repetidamente en algo termina creando una imagen que influye sobre el mundo externo. Este es el secreto del secreto, la tecnología de pensar es actuar. Es cierto, existe, pero el problema es que el secreto no enseña cómo hacerlo verdaderamente. Es el producto de una gran concentración de energía en el cuarto ojo y no en la forma de visualizarse en una Ferrari o hablando en público o estar aplaudido, sino mediante arquetipos que la máquina de evidencia puede permitirnos de descubrir. Es decir, imágenes arquetípicas que el mundo invisible puede comprender que tenemos que emitir con el cuarto ojo gracias a un gran empuje de Kundalini todos los días durante meses, no días, meses. Y este sí es mucho más poderoso que los mandatos que se usan en el método de Coué y otro, es decir, repetirse una frase, soy grande, soy exitoso, todo el mundo me quiere, etc., que no tiene ni uno por millón de probabilidad de llegar a ser cierto. Es una autosugestión fútil, inútil, mientras que la visión arquetípica, un arquetipo definido por la evidencia akáshica, nos permite verdaderamente proyectar esta imagen afuera y empezar a mover los hilos del cosmos, por ejemplo, gracias a esta red de cuerpo energético a los cuales estamos unidos. El secreto del secreto es lo que estoy diciendo y la tecnología la aporta la terapia akáshica. Bien, regresamos a los seres invisibles. Dentro, imaginamos que cada ser, cada energía, yo estaba en forma de pensamiento, me faltaba hablar de rayas negras, es decir, energía de muerte proyectada a una persona sobre otro, el mal de ojo es este, o puede ser energía de vida, una persona muy buena capta mucha energía de vida y la envía a una persona que quiere, existe, es lo contrario. Y las energías de muerte, que son lo contrario exactamente de la energía de vida. Las energías de muerte existen en mucho menos cantidad que las energías de vida, son exactamente la misma cosa de polaridad opuesta. ¿Dónde hay la mayor concentración de energía de vida? En la matriz de una mujer embarazada. Y aquí descubrimos el secreto de la maternidad. Si el feto llega a desarrollarse, es porque la madre, por algún motivo, llega a captar la dosis suficiente de energía de vida para permitir al feto de hacerlo.
¿Dónde hay la mayor cantidad de energía de muerte? En un cuerpo en descomposición. La energía de muerte existe. Bien. ¿Cuál es la proporción que el ser humano normal debe tener? 95% de energía de vida, 5% de energía de muerte. ¿Qué pasa cuando pasa de 35? Riesgo de cáncer, enfermedad, depresión. ¿Qué pasa cuando llega a 90? No murió, pero está en una posición de debilitamiento terrible de su sistema inmunológico. La cara no visible de la enfermedad, la cara secreta del cáncer y la ayuda a su sanación, la cara desconocida de la depresión es la dosis de energía de muerte o la dosis de energía de vida, y el manejo de la Kundalini y de las técnicas que limpian la energía de muerte, lo que hacemos en la terapia akáshica, pueden ser determinantes en la recuperación de una persona que está en el medio de una depresión grave, de un cáncer. No digo que podemos sanar todos los cánceres, no digo que podemos sacar toda la gente de depresión, digo que cada cáncer, depresión y toda esa enfermedad van acompañadas de energía de muerte. Lograr sacarlos nos transforma en auxiliar total de la medicina. Y por esto digo, no somos medicina alternativa, somos medicina complementaria. No pretendemos sustituirnos a la oncología ni a la psiquiatría, sino complementar su efecto en el aspecto que ellas tienen totalmente desatendido. ¿Por qué hablo de seres invisibles? ¿Por qué hablo de magia? Porque tradicionalmente la magia consiste a atraer seres invisibles, programar seres invisibles, expulsar seres invisibles. Yo estoy hablando del exorcismo, de la magia tradicional, buena o mala, etc. Y obviamente en terapia akáshica solo tenemos herramientas para limpiar cosas malas y no podemos nunca convocar cosas negativas, ni por accidente, porque toda su construcción está protegida desde la estructura misma. Es decir, que no hay ningún miedo a tener en cuenta el manejo de estas energías. Pero dense cuenta, una persona tiene ganas de suicidarse. No obstante, tiene todo en la vida. Es rica, es apuesta, tiene amor, es famosa, tiene todo, pero tiene ganas de suicidarse. Claro que un neurocientífico va a decir la serotonina, lo que quiera, la droga, los efectos de lo que ha tenido. Pero hay una otra verdad. Esta persona que tiene todo, que tiene demasiado, ha sido tan envidiada, tan maldecido por los otros, ha provocado tanto celo en la gente, que ha provocado una enorme cantidad de energía negativa, inteligente y no inteligente en su contra. Y provoca precisamente que estos seres negativos pueden infiltrarse en duda, en angustia, en miedo que tiene la persona, ampliarlos al infinito y llevarla al suicidio. No he dicho que todo suicidio es debido a un ser negativo. Digo que una parte de los suicidios, o una parte de la depresión, una parte del suicidio lento, que es un cáncer muy imposible de parar, imparable, son producto a veces de seres negativos. ¿Qué pasará si el oncólogo no se interesa a estas teorías? Morirá el paciente. ¿Qué pasará si el psiquiatra no admite que haya seres invisibles capaces de hacer Bueno, el paciente nunca se sanará, pasará de medicación en medicación hasta que le metamos implante eléctrico en el cerebro, pero el paciente no logrará estar feliz. Recuerda la definición que da la OMS de la salud. Según la OMS, la salud no es la ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar general que siente la persona. La misma OMS está diciendo que la medicina alopática tradicional no basta para resolver y llevar el hombre al bienestar. Comprendemos, un paciente entra agonizando en un servicio de emergencia, la prioridad 1 es mantener los signos vitales, salirlo del cuadro y evitar que muera del estado crítico donde está. Gracias a Dios exista, todos nos podemos beneficiar de es maravilloso. Pero cuando hablamos de enfermedades crónicas, de cuerpos que se deforman, de mente que se marchitan, de sufrimiento que llevan a la autodestrucción de la persona, la psiquiatría, la alopatía, el oncólogo, todas estas profesiones no tienen la solución final. Nosotros tampoco, pero tenemos la herramienta que le falta. Cuando una persona está torturada por un ser negativo, la máquina de evidencia permite detectarlo y la terapia akáshica tiene herramientas para poder expulsarlo. Cuando una persona está contaminada por una energía negativa,
la oncología no lo puede detectar y si un oncólogo, y tenemos mucho que tiene esta máquina, lo detecta, no podrá decirlo, sencillamente porque puede perder su matrícula de profesional, porque un médico no tiene derecho a salir del cuadro exacto de lo que fija la Facultad de Medicina y está bien, debe ser así porque aceptaron este cuadro, tienen un título, tienen su matrícula y tienen que moverse en este cuadro. Ahora bien, cuando ellos son terapeuta akáshico, fuera de la profesión de médico, pueden decidir a voluntad de complementar su tratamiento alopático con el tratamiento bioenergético sin que lo sepa el paciente, sin que participe el paciente. Este lo hemos explicado bien en el libro Sanar sin Frontera, redactado precisamente con un catedrático de psicología, uno de medicina, un empresario. Yo reenvío este libro. Me faltaría, el cuadro no puede ser completo en el tiempo impartido, pero hay una herramienta esencial que yo no puedo dejar de hablar, no puedo olvidar esta herramienta, es la tabla alfanumérica. Es una herramienta maravillosa, la tabla alfanumérica. Imaginen un cuadro con un montón de líneas en todo sentido, que decidida en evidencia obviamente, y entre estas líneas, en las casillas vacías, hay un símbolo de los que usamos, con su explicación cuál es la letra a la cual corresponde. Bien. Gracias a la tabla alfanumérica, herramienta de la evidencia akáshica, combinándola con la máquina, tenemos un otro mundo que se nos abre. Un demonio, entre comillas, es decir, esta inteligencia negativa que ataca el cerebro de fulano de tal, exista. Estamos seguros de su existencia. ¿Cómo agarrar este demonio? No hay medio, a menos de conocer un nombre que lo puede representar. La tabla alfanumérica permite conocer un nombre demonológico o de cualquier ser invisible que está polucionando a una persona. Teniendo su nombre, podemos buscar nombres de seres opuestos compensatorios y organizamos un terreno de batalla entre ellos, por ejemplo en el río, un bosque, mediante la programación de objetos tal como yo lo indiqué. Es decir, que la tabla alfanumérica permite definir nombres positivos y nombres negativos para poder manejar lo inmanejable. Esta es una necesidad extraordinaria. Imagina que un día una paciente tuya, de los que tanto que vas a tener en el futuro, te dice, no, yo debo partir en avión si no pierdo mi empleo y tengo un miedo pánico de subir en avión. Tú vas a tener, si hay mucho tiempo, tendrás un montón de técnicas de ingeniería de conciencia para poder hacerlo. Habrás usado la máquina para ver si la persona no tiene una visión profética de su muerte. No. Habrás usado la máquina para ver si la persona no tiene una vida pasada donde cayó en el vacío. No. Bien, tú detectas si hay un ser negativo que la asusta. No. Bien, verdaderamente es un trastorno de tipo psicológico y la persona despega mañana. Está muerta de miedo, rehúsa de tomar cualquier ansiolítico para este. La tabla alfanumérica te va a poder dar un mantra que la persona va a recitar, un nombre energético que la persona recitando en media voz va a poder autoinyectarse a su propio ser bioenergético para empezar a realizarlo. Es otro ejemplo de uso. Tú te preguntas, ¿qué podríamos pintar en las paredes de la habitación de este niño enfermo para que se sane más rápidamente? En su sábana, en su ropa interior, etc. La máquina te va a dar una colección de símbolos energéticos que es como un pequeño coro angelical que se concentra para poder influir en el cuerpo energético de este niño y empezar a sanarlo. Esta es la tecnoconciencia. Sigue. Tú te preguntas, yo recuerdo cuando hablábamos del psicoanálisis akáshica, yo decía, podemos analizar cada componente, pero también podemos reemplazar cada bolita del diseño que decía por un nombre angelical, como gracias a la tabla alfanumérica. La tabla alfanumérica nos permite de meter una etiqueta precisa sobre lo invisible y lo imperceptible, sobre lo potencial, sobre los seres que no podemos agarrar ni meter en una probeta. Meterle un nombre preciso ya es poder captarlos. Parece extraño, ¿sí? Y en realidad, desde que tenemos este nombre, podemos actuar sobre ellos. Por ejemplo, una de las reglas de programación que tenemos cuando fabricamos un de estos objetos programados para meter en un bosque, en un río, es de sintetizar
lo que llamamos el veneno de una situación y el antídoto de una situación. Son colección de letras, 20 y 30 letras. Si yo intento definir el veneno que ataca el cerebro de fulano de tal y le da una tendencia suicidaria, tal vez voy a hacer un enorme error. Yo voy a decir que un egregor negativo programado por la bisabuela ataca a todos los descendientes varones de esta familia. Me equivoqué, tal vez no es la bisabuela y tal vez no es un egregor y tal vez es un ser invisible, pero no de este tipo. Bien, mientras que si yo busco el veneno retransformado en una larga colección de letras, yo estoy designando una inteligencia invisible que sabe el veneno exacto del cual estoy hablando, sin que mi cuerpo diabólico ni el del paciente pueda interferir. Teniendo lo que no se puede agarrar, ni meter en una probeta, ni definir, se vuelve definible y puede volverse solucionable aplicando lo mismo con un antídoto. Este es un ejemplo de las herramientas que usamos. Después, la colección de 4 cosas que son veneno, antídoto, el beneficiario, el paciente, por ejemplo, y los apoyos, por ejemplo, Magister de Golovidui u otro nombre angelical. Todo este amalgama de texto lo volcamos en una cuadrícula, otro Excel, y a medida que el paciente o el profesional lo vuelca en las casillas, está empezando a hacer la fotografía de las 22 dimensiones de la situación. Vos mismo te recuerda tu sorpresa cuando te decía que tú puedes testear en visión 3D este cuadrado mágico que hiciste de la persona. Yo te había enseñado una vez cómo preguntar el grado de eficiencia de visto en imágenes 3D y tú aprendiste que si aparece una estructura armoniosa y simétrica, es que el efecto es cerca de 100%, pero si aparece una visión caótica con valle, con pico y otro, tú detectas directamente en una visión 3D de este cuadrado que hiciste cuáles son las zonas deficientes y otra vez con la tabla alfanumérica tú puedes poder controlarlo. ¿Te gustan las velas? ¿Te gustan velas eléctricas o velas grabadas, por ejemplo? Cosas de este tipo. La tabla alfanumérica te va a indicar cómo convocar una cierta cantidad de energía inteligente para cumplir con una meta precisa, etc. Estos son algunos de los usos de la tabla alfanumérica. Te das cuenta entonces que la máquina de evidencia es el gran amplificador de percepción humana y el estabilizador de mensaje externo de seres invisibles o del cosmos o de los registros akáshicos. Todo se sintetiza en tu glándula pineal, se manifiesta en tu cuerpo a nivel sensorial y lo veremos en otro momento. Y gracias a tú llegas a obtener un sí o un no a una contestación. Pero gracias a la máquina tú puedes alcanzar una visión macro muy análoga, por ejemplo, a lo que pasa en el sueño. Muchos pacientes, muchos terapeutas de formación psicológica o no, analizan multitud de sueños de los pacientes. Sabemos en terapia akáshica que cada sueño contiene un dato profético, es decir, el paciente mismo en su sueño recibe visión de futuro, de su futuro o de sus seres queridos, y esta visión es tan tenue que se mezcla con un montón de ideas de sacar de su inconsciente y tenemos un sueño abracadabrante para explicar una cosa muy simple. Bien. Gracias a la máquina, cuando escuchamos un relato, podemos descubrir el único detalle importante. Siempre doy como ejemplo el caso de este paciente que movilizó 40 minutos de consulta para contar un sueño abracadabrante donde estaba raptado en un colectivo, etc. Y al cabo de 40 minutos, cuando pudo por fin dejarme hablar, yo le decía, ¿cuál era el número del colectivo? 27. Y este era el único dato válido. Pero solo la evidencia permitió en todo el relato del paciente descubrir que el único dato importante del sueño era la cifra 27. A partir de aquí pudo evitar un grave accidente que estaba previsto. Iba a partir el 27 del mes precisamente de vacaciones en la ruta. Justo decidió partir el 28. Justo un día antes, el 27, hubo un terrible accidente en un lugar donde él iba a pasar probablemente en este horario. Es un ejemplo de cómo el ser humano puede tener una visión profética breve, la mezcla totalmente con un sueño abracadabrante que no significa nada y que es imposible descubrir el detalle si no es con la evidencia akáshica.
Podemos entonces, con esta máquina, tener una percepción de lo invisible, descubrir las herramientas exactas que hay que utilizar para agarrar lo invisible, navegar en las potencialidades, ir en el futuro muy cercano o ir analizar toda la estructura bioenergética de una persona para detectar lo que pasa en ella. Y antes de terminar, debo contestar una pregunta que yo mismo me hice mucho tiempo. ¿Es infalible? ¿Somos dioses? ¿Es un ser superior el que tiene una máquina de evidencia? De ninguna manera. ¿Por qué de ninguna manera? Gracias y por la culpa de nuestro propio cuerpo diabólico. Cuando ustedes escuchen una tarotista que con toda buena fe, con la formación que tiene, con todo respeto, dice, sí, te va a pasar tal cosa. Esta persona comete un exceso de lenguaje, un abuso de lenguaje, y debería decir, hay una alta probabilidad que te pase tal cosa. No para abrir un paraguas por si no pasa, sino por honestidad, porque el futuro no está escrito. Solo lo que vemos son tendencias, ya lo expliqué en este curso. Lo que sí no es real con esta máquina es que la máquina es infalible. Es decir, el ser invisible, la inteligencia que viene a vivir en ella cuando aplicamos los protocolos que vamos a aprender, hace que la máquina es infalible. Pero nosotros somos falibles. Es decir, nosotros introducimos una anomalía en la percepción por la interferencia de nuestro propio cuerpo diabólico. Ningún terapeuta akáshico debería usar la cifra 0% o 100%. ¿Por qué? Porque 0% y 100% indicarían certezas absolutas de no o de sí. Todos tenemos que movernos entre 1% y 99%, pero nunca 0 y 100. En realidad, todo lo que percibimos puede ser alterado por una fracción de nuestro cuerpo diabólico. Ejemplo, detectar toda la bioenergía de una persona podemos tener acierto de 97%. Detectar seres negativos que atacan a una persona entre 90 y 97% sin problema. Detectar el origen de quien lo envió puede ser ahí de 50 a 60 y no es honesto de hacer un análisis de origen, no es ético en la terapia akáshica sabiendo que nuestra interferencia de cuerpo diabólico y la del paciente pueden alterar de 40% la verdad. Y si vemos algo que nos parece cierto al 50%, no valía la pena de tener una máquina así, una moneda jugando a cara o seca también lo hace. En realidad, solo tomaremos en cuenta probabilidad de percepción superior a 90-95%. Debajo de este tenemos que descartarla. Pero esta pequeña fracción de 3, 5, 7 o hasta 10% de inestabilidad muestra que somos humanos, que somos imperfectos, aunque podemos tener una máquina de este tipo totalmente maravillosa. Por ese motivo, ningún terapeuta akáshico sensato y bien capacitado va a considerar como verdad absoluta todo lo que dice. Cada vez que va a ver algo, va a tener que hacer un experimento técnico, enseñar una técnica, implementar algo, y cuando va a ver el resultado positivo sobre el paciente, verificó su hipótesis. Estoy diciendo que el método científico, la epistemología misma, se debe aplicar en el procedimiento ético del terapeuta akáshico. Tener una máquina así no es una garantía de infalibilidad. Entrenarse y aplicar protocolo es una garantía de alta eficiencia. Yo digo para relativizar y no pretender que niega todos los medios existentes. Maravilloso, todas las técnicas que existen de astrología, de I Ching, de percepción, de radiomancia, de radiestesia, todas estas técnicas tienen una parte de la verdad. Esta máquina tiene una parte un poco más grande porque ella puede incluir todas estas otras técnicas, revisándola, ampliándola, que cualquier técnica que usa la relación entre las energías mentales y las energías en general puede ser aplicada e incorporada dentro de la terapia akáshica. Y yo puedo demostrarlo más adelante.